Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a usar el multímetro o tester digital. Es un instrumento de suma importancia para realizar mediciones eléctricas. Vamos a tratar de cubrir todas las funciones de este instrumento, empezando desde aquí hasta cubrir todo este rango hasta llegar aquí. Espero les sea útil y les guste el video. Ok, empecemos. Ok, este instrumento cuenta con tres partes principales como son la pantalla, el selector y el cableado. En el selector podemos medir continuidad y diodo. Aquí podemos medir ohmiaje, va de 200 a 200 megaohmios y se representa con la letra omega. Aquí podemos medir voltaje DC, va de 200 mili a 1000 voltios y se representa con una B, una rayita y unos punticos. Aquí podemos medir voltaje AC, va de 200 mili a 750 voltios, se representa con una B y una forma como una onda senoidal. Aquí podemos medir corriente AC, va de 200 micro a 200 mili amperes y se representa con una A y como una formita de una onda senoidal también. Aquí podemos medir corriente DC, va de 200 micro a 200 mili y se representa con una rayita y unos punticos. Y aquí podemos medir ganancia del transistor HF. Para tomar las diferentes medidas que hemos seleccionado aquí en el selector, debemos hacer unas conexiones aquí. Si por lo menos seleccionamos ohmiaje, voltaje, continuidad, eso lo deberíamos hacer las conexiones entre estos dos puntos. Aquí con y diodo, voltaje o ohmiaje. Seleccionamos este y este. Si queremos medir corrientes, así que van desde 200 a 200 mili o esta DC, seleccionamos esta o esta. Ve, aquí no los dice, micro, miliamper con esta. Y si queremos medir corriente que van de 10 amperes, tendríamos que hacer esta selección. Ve, este que tiene aquí un 10 y este que tiene aquí un 10. Ve, si seleccionamos eso, tenemos que colocarlo entre este punto y este. ¿Ve? Y podemos medir corriente de 10 amperios. Vamos a iniciar midiendo continuidad y diodo. Para ello colocamos el selector aquí y las puntas de prueba irían entre este y este punto. Ponemos el negro aquí y el rojo en el otro lado. Entonces, para medir continuidad, lo que tenemos que hacer es tomamos un cablecito. Bueno, aquí verificamos que pite. ¿Ve? Él pita cuando hacemos la conexión. Entonces ahora tomamos un cablecito y podemos medir continuidad. Esto representa que si un cable lo tengamos, un camino, una pista esté roto o no. Se ve, aquí nos muestra que si hay continuidad. Vamos a medir ahora el diodo. Fíjense, el diodo tiene un terminal negativo que se representa aquí donde está la rayita. Entonces, si nosotros lo queremos medir, vamos a tomar primero la medida en directa, que sería donde el positivo y el negativo. Ve, y nos marca un voltaje de ruptura, se llama el cual tiene 0.46 voltios. Y vamos a medirlo ahora en inversa y aquí nos debería marcar abierto el diodo. ¿Sí? Eso quiere decir que este diodo se encuentra en buen estado. Ahora vamos a medir resistencia. Para ello dejamos estos puntos igual
y pasamos el selector a esta parte. Voy a empezar por la parte de abajo primero, pues. Uno podría empezar por aquí arriba también. O sea, la idea sería tener una idea en cómo se encuentra, entre qué valor está esa resistencia, para tener un valor más preciso donde van a colocar este selector. Pero en este caso yo no sé nada. Voy a empezar como por abajo primero. Va a subir con esta resistencia, que no sé en sí cuál es su valor. Aquí me dice que tiene 24.6 ohmios esta resistencia. No hay problema, o sea, aquí sí fue más rápido. El valor sí pues es más preciso. Entonces no hay problema con el valor que se tomó aquí, con la selección que se hizo. Por suerte, pues sí es ese valor. Voy a empezar con esta. Voy a tomar otra que es esta, a ver qué valores tiene. Fíjense que esta sí nos dice que el valor no está allí, nos marca con un puntico que está fuera del rango. Entonces aquí sí comenzamos a subir el selector hasta que lleguemos y nos marque un valor. Ve, aquí nos dice que es 9.9. Entonces si está en el rango de los kilos, como lo muestra aquí, quiere decir que es de 10 ohmios. Ahora, podríamos haber hecho al revés, sí, pero entonces tendríamos que empezar. Si medimos aquí, ven, no nos da un valor muy preciso, 0.02 megaohmios, ¿ve? No estamos tomando un valor que debería de ser. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos irnos hacia abajo ahora, ¿ve? Hasta que lleguemos al valor que tiene ella. ¿Ve? Aquí dice que es 10, y si estamos en el rango de los kilos, es 10 kiloohmios, pero para ser más preciso, pues bajamos un poco más y si nos da un valor más cercano, 9.9 kiloohmios. Ahora vamos a medir voltaje DC. Para medir voltaje DC, yo tengo aquí una batería y también tengo una fuente DC. Entonces vamos a tomar esa medida. Fíjense, una batería AA y aquí me dice que tiene 1.5 voltios. Entonces yo aquí en la selección agarro y coloco en la selección voltaje DC, y como sé que 200 mili es muy bajito y 20 voltios es muy alto, lo coloco en la selección de 2 voltios y tomamos la medida. Positivo el que está aquí y negativo el otro. Fíjense que me da 1.2 voltios y es de 1.5. Esta batería está desgastada. Ahora pasemos a medir la fuente. Con la fuente DC encendemos donde van, que es positivo con positivo y negativo. Me dice que ese valor está muy bajo, entonces empiezo a subir y me dice que mide 10 voltios DC. Ahora vamos a medir voltaje AC. Para ello yo tomé vamos a agarrar la regla eléctrica y vamos a tomar una medida. Entonces en este caso sé que el valor está es un valor cercano a 120 voltios. Entonces yo aquí lo coloco en 200 voltios. 750 es muy alto y 20 es muy bajo. Entonces me coloco aquí en 200. Si no importa entre qué punto aquí lo coloque, y me da que mide 103 voltios. Ok, ahora vamos a pasar a medir corriente AC. Para ello yo monté este circuito. Entonces, ya sabiendo cómo es este circuito, vamos a medir
cuánto es la corriente que pasa a través de él. Fíjense lo siguiente. Yo tengo un bombillo que consume 13 vatios. Y la red me proporciona 120 voltios. O sea que por este bombillo va a circular una corriente de... Aquí dividimos 13 vatios entre 120. Y me va a dar que la corriente es de 0.108 amperios. ¿Ve? 0.108 amperios. Entonces, sabiendo eso, podemos tener una idea entre qué valores lo vamos a colocar. Entonces, ahora para tomar esa medida, colocamos el selector aquí en amperaje. Pero ¿en qué valor lo vamos a colocar el selector? Fíjense, aquí está 200 mili, 20 mili, 2 mili y 200 microamperes. Entonces, el valor que nosotros deberíamos colocar es 200 mili, porque es 0.2 amperios. Y aquí tenemos que es 0.1 amperios, ¿ven? O sea, es un valor mucho más cercano, que es este. ¿Ven? Bueno, sabiendo eso, colocamos el selector aquí en 200 mili y colocamos la punta de prueba en lo que es medir amperios. En este caso sería con, y este punto lo pasamos hacia acá para medir amperaje y conectamos. Fíjense lo siguiente, ¿ven? Nos da 108.3 miliamperes, o sea que está bien, es un valor cercano a 0.1 amperios. Este equipo estamos tomando la medida correcta. Ok, ahora vamos a medir corriente DC. Para ello hacemos el montaje del siguiente circuito. Fíjense, es un circuito que tiene 10 voltios DC, una resistencia de 10 kiloohmios y otra resistencia de 9 kiloohmios. Para calcular la corriente en este circuito, ¿qué hacemos? Dividimos 10 entre la suma de las resistencias, que serían 19 kiloohmios. Y me da un valor de 0.5 miliamperes. O sea que este circuito debe medir una corriente de 0.5 miliamperios. Este circuito ya yo lo tengo montado aquí, es este. Entonces va a medir esa corriente. Para ello seleccionamos aquí donde es los miliamperios DC y buscamos 200 micros muy bajito, 20 mili es muy alto, o sea 2 mili es el valor que deberíamos de seleccionar. Con 2 mili pasamos a medir aquí donde tenemos el circuito serie. Me da 0.5 miliamperios, pero negativo, o sea que al invertir los terminales sí me debe dar la corriente en positivo. ¿Ves? 0.5 miliamperes. Está perfecto. Ok, ahora pasemos a medir ganancia de un transistor. Este transistor es un transistor muy común, un NPN 3904. Entonces, para saber su ganancia, miramos en el datasheet y nos especifica cómo debe ser la conexión. Entonces, seleccionamos aquí en ganancia y aquí tenemos para la conexión del NPN. Entonces vamos a conectar ahí el transistor como nos indica en el datasheet. O sea, aquí estaría emisor, base y colector, y vamos a colocar. ¿Ven? Me da que tiene una ganancia de 197. Bueno amigos, fíjense todas las mediciones que se han hecho con este instrumento, empezando desde aquí hasta terminar aquí. Es un instrumento de suma importancia para el electricista. Espero les haya gustado el video y no olviden suscribirse. Hasta luego.